Buenas noches, Dios me los bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que estamos en este momento reuniéndonos para recibir el mensaje de la palabra de esta noche. Y quisiera decirles que estamos bien contentos de poder llegar a sus hogares, de poder compartir este tiempo con ustedes desde la parte de nuestro hogar. Y yo y mi familia queremos decirles, o mejor dicho, mi familia y yo queremos darles a ustedes la bienvenida en este momento de compartir la palabra del Señor. Y quisiera antes que nada agradecer a todos y cada uno por sus oraciones. Quiero decirles que alcancé misericordia delante de los ojos de Dios y gracias por sus oraciones, ya que tuvieron que hacer unos estudios clínicos a causa de una situación que estaba enfrentando y aunque las noticias no eran buenas, Dios las tornó favorables en respuesta a las oraciones que todos y cada uno de ustedes hicieron. Y yo les quiero dar las gracias a ustedes, pero quiero dar gloria a Dios por ello. Y también quiero decirles que al final del servicio va a haber espacio para si usted recibió por ahí alguna visión, se pueda comunicar, se pueda contactar y pueda mandar el mensaje con nuestro hermano Enrique, que va a estar continuando con la transmisión para poder saber qué es lo que Dios está desarrollando en medio de este tiempo. Y quiero decirles que también gracias a todos y cada uno de ustedes que han contribuido también con sus ofrendas. Han llegado muy oportunas, muchas gracias. Sé que esta siembra que usted hace también traiga su cosecha, porque Dios es fiel. A mí muchos años me tocó sembrar y la cosecha de parte de Dios para mi vida ha sido esto es parte de una cosecha terrenal, pero acuérdese que el Señor Jesús un día le preguntaron: Señor, los que hemos dejado todo por servirte, ¿qué recibiremos a cambio? Les dijo: en esta vida recibirán 100 veces más y al final la vida eterna. Y cada uno que viene y siembra está sembrando su propia vida, porque es con su vida que usted trabaja, es con su vida que usted se esfuerza. Y usted cuando siembra en la casa del Señor, usted está sembrando del tiempo de su vida, y yo también así lo hice y lo sigo haciendo, porque al final nos espera un grande galardón de parte del Señor, ya que Él es un Dios que también obra justicia. Y entonces quiero decirles también que estamos trabajando y preparando un programa a partir del mes de mayo para que podamos tener todos los días de la semana no solamente la oración, pero también el compartimiento de la palabra. Y lo vamos a estar haciendo con un programa que estoy trabajando y voy a hacer llegar a todas las personas que vamos a participar, porque no solamente estaré participando yo, sino también a algunos hermanos que han sido de gran ayuda para nosotros en la iglesia. Así que hoy vamos a continuar con esta porción de la Escritura en la segunda parte de lo primero que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando acerca del día que Dios, en el séptimo día, cuando Dios completó toda su obra que había hecho y cómo reposó. Y por ende, este pasaje de la Escritura que se encuentra en Génesis 2:2 decía, o dice, que en el séptimo día Dios completó la obra que Él había hecho y que también reposó en el día séptimo. Entonces el día 7 tiene que ver con dos palabras muy importantes, aclaramos en el servicio anterior, y es que el 7 significa el completo reposo, que entre el pueblo del Señor le llaman Shabbat. Por eso el día de la semana que es clasificado con un nombre es solamente el séptimo día. Todos los demás días no tienen un nombre, solo primer día, segundo día. Para nosotros el primer día es el domingo, el primer día de la semana, y usted lo puede verificar en el calendario. Mucha gente piensa que el séptimo día es el domingo, pero no es así. El séptimo día es el sábado. De ahí viene la palabra sábado, de Shabbat, que quiere decir el reposo o el reposo completo de Dios. Y estábamos hablando que Jesús dijo que Él podía dar un reposo para nuestras almas. Cuando venimos trabajados y cansados, dice que Él nos hará descansar. A veces nosotros nos hemos conformado solamente a cumplir con un día por no trabajar, pero muchas veces no encontramos el reposo del que Dios quiere darnos, porque nos ocupamos en muchas cosas.
Pero hay algo más que el reposo de un solo día semanal. Hay el reposo para nuestra alma cuando venimos a Jesús. Y Él dijo, uno mayor que el sábado está aquí. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en ello y veíamos en la Escritura que aparece 7 veces la palabra 7 veces. Entonces encontré en las Escrituras que había 7 rozamientos que hacían los sacerdotes con la sangre al estarla impartiendo en medio del pueblo y del santuario. Y nos dábamos cuenta por medio de esta palabra que Dios nos va a perdonar cuantas veces lleguemos arrepentidos ante su presencia, aún después de haber recibido la sangre de Cristo, porque Él tiene para nosotros no solamente su sangre derramada, pero también dice que Él tiene rociamientos. El apóstol Pedro hablaba de ello. Y luego vimos también que había una actitud que tuvo un hombre que era general de un ejército, que fue quien le dieron instrucciones de que fuera porque tenía una gran lepra, una lepra en su cuerpo. A pesar de que tenía muchos honores, él tuvo que ser limpiado por medio de una instrucción. Porque si algo me puedo dar cuenta en el Evangelio que cuenta mucho es la obediencia a las instrucciones que recibimos por parte de Dios, pero también por parte ministerial. Y Eliseo le dio la orden a otro de sus siervos para que fuera y le dijera que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Y hubo ahí 7 sumergimientos. Y aquí encontrábamos que vamos a ser trabajados en nuestra vida cristiana tantas veces sea necesario hasta que se complete una actitud sumisa, una actitud obediente en sujeción, no solamente a Dios, pero a sus principios y a sus delegados, y abarcando todo esto hasta en el hogar, con los padres de familia y en cualquier lugar donde el pueblo de Dios se desenvuelve. Hubo 7 sumergimientos que a ese hombre, cuando salió de la 7ª sumergida, se encontró que estaba limpio como la piel de un bebé. Y esto a mí me habla de un trabajo que Dios hace, que forma parte de un término de trabajo de Dios hasta que completa su obra, y entonces podemos alcanzar el descanso. También estuvimos viendo que hubo 7 ungimientos, porque dice que Moisés salió y ungió el tabernáculo y los utensilios y todo lo que había en el altar, y lo ungió como ungieron también a los hijos de Aarón. Y esto a mí me habla de una consagración, no solamente del lugar de reunión, pero también una consagración que Dios tiene para cada uno de nosotros, y por eso nos han dado a nosotros la unción del Espíritu Santo. Para los ministros, un ungimiento ministerial, y para la gente cristiana, el ungimiento que Cristo nos da por el Espíritu Santo. Acuérdese que cuando se recibe el Espíritu Santo se recibe poder. Estas cosas, cuando están en su plenitud, acarrean una gran bendición donde el alma puede descansar, porque por medio de la unción podemos confrontar hasta poderes demoníacos sin ser derrotados. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que vierte la unción sobre sus hijos, que les da poder para derribar las fuerzas de maldad. Ahora, vamos a continuar en esta noche con otra porción de la Escritura que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo número 42. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Y cuando usted lo tenga listo, me da un amén. Ahora recibo que, aunque no puedo ver ni escuchar su voz, que ya lo está recibiendo. Entonces dice la Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y ahí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías le dijo: 7 veces vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez, aquí aparece el número 7 otra vez, él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab:
prepara tu carro y desciende, porque la fuerte lluvia no te detenga. Vamos a presentar una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente, Señor, abriendo tu palabra, esperando que el Espíritu Santo nos instruya y nos haga capaces, Señor, para que nos podamos desenvolver en la obra, terminando, Señor, tu obra en nuestra vida, porque para eso tenemos la vida en Cristo, para empezar una carrera, pero para llegar también a que tu obra en nuestra vida se lleve a cabo completa. Y venimos delante de ti invocando tu nombre, pidiendo tu ayuda. Señor, quiero pedirte por todos y cada uno de los que han de ver esta transmisión, para que también sean tocados y ministrados por el poder de tu palabra. Tú dijiste un día, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permite, Señor, que sea el Espíritu Santo el que use mi vida, para que sean escuchadas palabras que broten del Espíritu de Dios, de la fuente de agua viva, Señor, que tú has puesto dentro de cada uno de nosotros, pero en esta noche a través de mí, para transmitir tu palabra. Permite, Señor, que tu siervo pueda trazar la palabra de verdad sin que tenga de qué avergonzarme. Me pongo en tus manos confiando en el Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas. Y tu palabra dice que Él es para nosotros como un maestro. Gracias por tu fidelidad. Bendecimos tu nombre. Bendigo a tu iglesia en Cristo Jesús. Úsame, Señor. Amén, amén y amén. Bien, pues esta parte que acabamos de leer se encontraba el profeta Elías subiendo a una cumbre de un monte llamado Carmelo. Dice que en ese momento él subió a ese monte para meter su cabeza o su rostro entre sus rodillas. Esto a mí me habla de un postramiento que él hace en una búsqueda con Dios, donde él de repente se encuentra orando, ya que el rey Acab había subido a comer y a beber. Quiere decir entonces que mientras algunas personas se ocupan de vivir su vida cotidiana y de disfrutar la vida natural, otros, como dijo Jesús un día, se niegan a sí mismos con tal de agradar a aquel que los llamó. Y entonces Elías sube, pero no a comer y a beber, sino a meter en el Monte Carmelo una súplica delante de Dios. Y me llama la atención que dice que puso su rostro entre las rodillas. Y él se humilla y él busca de una manera intensa encontrar una respuesta de parte de Dios, pues él había dado una palabra que no volvería a llover sobre la tierra. Y dice que Dios retuvo la lluvia, porque Elías hablaba y decía Elías, sino por mi palabra él detuvo la lluvia y por su palabra haría que volviera a llover. Y entonces él cierra el cielo con sus palabras proféticas, porque cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, como acabamos de ver en los rociamientos o en la consagración del Espíritu de Dios, de la unción que se derrama sobre los hijos de Dios, se adquiere autoridad y poder y respaldo. Y entonces él había dado una palabra bajo esa unción que logró detener la lluvia. Dice aquí la escritura, el apóstol Santiago, que por 3 años y 6 meses. Ahora, fácil es dar una palabra que uno pueda decir detente. Le puede uno hablar, le puede uno llegar a desarrollar una fe. Una fe que lo va a llevar a uno a obtener respuestas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener una fe tan sólida que podamos tener la plena certeza que lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho? Entonces, esto es algo que realmente va a dar un descanso. El hecho de saber que un problema se presenta, pero que hay un respaldo de Dios para cuando se habla en fe. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en esa fe. Ahora, note usted que cuando él da esa palabra, se detiene la lluvia, y entonces empieza a haber una sequía terrible en toda esta población, que el rey de Israel andaba detrás de Elías buscándolo para que diera la otra palabra de que viniera la lluvia, porque estaban atravesando las consecuencias
de una palabra profética que paró la bendición. Pero como había dado esa misma palabra, porque Dios cuando da una palabra correctiva, siempre da una salida, da una esperanza para que uno no se desmoralice y se quede uno sin fe. Entonces dio una palabra donde dijo, por mi palabra dejará de llover y por mi palabra volverá a llover. Entonces Dios le da la instrucción de que va y se esconda y se va a un río. Y el nombre de ese río que va es un río que significa su nombre, permiso para perecer. Él estuvo ausente por 3 años y 6 meses como escondido. Pero mientras él estaba en aquel lugar, Dios le envió sustento y dice que envió a los cuervos. Ahora mencionaba yo anteriormente que escuché de un maestro rabino que esos cuervos no eran como los que nosotros conocemos como aves, sino que era una tribu que se llamaban los cuervos, los que le llevaban comida. Y siempre nosotros hemos tenido por tradición de que se trataba de las aves, los cuervos. Pero independientemente que sean cuervos, aves o cuervos tribu indígena, lo importante es que llegaban a la hora que él necesitaba su comida y le daban sustento. Entonces, esto a mí me habla de una fe que se tiene que desarrollar en un crecimiento, en una plenitud, de tal manera que uno pueda entrar en el reposo. Como Elías pudo dar esa palabra e irse a vivir a un lugar donde a él sí le estaba llegando el sustento y le estaba llegando la provisión de Dios. De cuenta ahorita mucha gente está afligida porque algunas personas están desesperadas porque ya no tienen más que salir a trabajar y exponer su vida a ser contaminados con esta pandemia. Sin embargo, Dios tiene cuidado acerca de su pueblo. Para aquel que confía en Dios, acuérdese que Jesús dijo un día a aquella mujer, no temas, cree solamente, porque hay una llave que Dios tiene para que la fe se pueda llevar a cabo como una fe viva y no una fe fingida, como para que se evidencie una fe que tiene resultados, que causa que se abran de los cielos las puertas. Por eso, este tema de que 7 veces se arrodilló es un tema que va enfocado con las respuestas que llegan después de haberse perseverado en una fe con la búsqueda de la respuesta de Dios. Ahora nosotros podemos confiar en ello y tenemos que desarrollarnos, los que no hemos podido alcanzar, los que no hayan podido alcanzar respuestas de parte de Dios, porque a veces como que la oración cuando la presenta uno rápido suceden las cosas. Pero cuando suceden cosas que a veces son como que atemorizan nuestro corazón, a veces ahí es donde se ve como que si la fe no funcionara de una. Y en la Escritura encontramos que muchas veces Dios da a la tercera la vencida. Y yo le puedo decir, porque yo atravesé en esta semana una situación que, en estas últimas semanas atravesé una situación donde tuve que ir a la clínica y mi doctor de cabecera me refirió de que fuera con un dermatólogo porque tenía algunas verrugas que tenían que ser removidas de mi cuerpo ya que me estaban molestando. Tenía una verruga a un lado de mi oído, de mi oreja izquierda, tenía una verruga que había crecido y a veces al peinarme me la movía y me lastimaba un poquito. Después había otra verruga más grande que tenía aquí en el pecho. Y también al usar camisas, al abrocharme y esto de vez en cuando me lastimaba. Y dije, yo voy a ir a que me la remuevan. Pero de pasadita le pedí al doctor que de una vez removiera otra verruga que salió a un costado de mi nariz, entre la nariz y el ojo. Porque cuando usaba los lentes a veces los uso y me lastimaba después de un rato de estar con los anteojos puestos. Entonces fui para que me las removieran y pues sí, me refirió con un dermatólogo, me las removieron y entonces a los días me dice el doctor, me habló por teléfono y me dice, pues tengo los resultados de las verrugas que fueron removidas y una de ellas no salió bien. Una de ellas tiene melanoma, que es una especie de cáncer en la piel. Usted sabe que cuando una persona escucha la palabra cáncer, como que inmediatamente lo conecta con otra palabra que es
tiempo señalado a la muerte. Y entonces aquí es donde la fe tiene que echarse a andar, porque yo empecé a orar, hermanos empezaron a orar, gracias por todos los que oraron, pero no fue de una la victoria, sino que tuve que ir a la clínica y entonces hicieron una segunda inspección, y entonces en esta inspección que hicieron empezaron a escarbar. Y entonces me enseñaron por ahí un ejemplo de resultados de personas que les pasa eso, y cuando me mostraron una de ellas donde casi les levantan la mitad de la cara, se queda uno así como, Padre amado, ¿qué es esto? Y luego me decía el que estaba atendiéndome como enfermero, el asistente del médico, me decía, ¿sabe una cosa? Hay personas que les sale así en su cráneo por causa del sol. Y entonces decía, y algunos no solamente es un granito pequeñito, sino que algunos le tuvieron que recortar toda la coronilla. Y entonces yo cuando vi eso dije, wow, ahora sí que va a parecer que voy a traer una kipá, es decir, esos que usan los israelitas para cubrirse la cabeza. Y dije yo, esto se está poniendo así como... Pero sin embargo, el Señor Jesucristo ha dado una paz que el mundo no puede dar. Que aunque llega aflicción por noticias, quizás algunos de los que me estén escuchando se encuentren en una situación donde le han estremecido sus entrañas con malas noticias. Pero déjeme decirle que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y entonces yo me agarré de esa palabra. Y yo dije, yo, Señor, voy a descansar en esta paz que está internamente en mí, porque Él la puso adentro, porque Él puso una fuente de agua viva cuando recibimos a Jesús. Dijo, todo aquel que cree en mí, yo haré que de su interior, de su vientre, brote una fuente que salta para vida eterna. Y entonces yo me agarré de ahí. Y como hay un pasaje en la Escritura que dice, bebe de tu propia cisterna, entonces yo dije, yo me tengo que alimentar de esta agua viva. Y tengo que confiar y tengo que descansar en que así como Dios en mi vida me ha sacado de otras condiciones, también de esta Dios me librará. Y empecé a defenderme en fe y se empezó a alimentar un descanso interno. ¿Cómo obtener descanso en medio de una tribulación? Bueno, para eso Dios nos ha dejado su palabra y su promesa. Y el que cree en Él, pero no creer en Él de que sé que Jesús es el Hijo de Dios solamente, sino creerle a Él, que lo que Él transmitió de su boca es palabra verdadera. Y entonces yo me agarré de ahí. Sin embargo, cuando me hicieron este estudio para remover las células cancerosas, me dijeron, le vamos a tener que hacer unos cortes. Y entonces me pusieron unas jeringas y esto fue, se lo confieso que no es nada fácil recibir inyecciones en la cara. Entonces me pusieron ahí como unas 7 inyecciones y me adormecieron y me adormecieron la parte de la cara y entonces me dijeron, espérese 2 horas porque vamos a meter al laboratorio. Después de 2 horas de estar esperando, regresan y dicen, tenemos que cortar más. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces dije, sigo creyendo. E internamente tenía una batalla de fe contra fe, contra desesperanza. Y entonces vinieron la segunda vez y se volvieron a ir y otras 2 horas. Y a la tercera vez volvieron a venir y otra vez más inyecciones y otra vez recortar. Y dije, me van a quitar la nariz. En la mente llegaban pensamientos terribles. Pero adentro de la fuente de agua viva brotaba un manantial que decía, todo va a estar bien. Amén. Bueno, habíamos orado en casa, habíamos orado en la iglesia y mi hermano Enrique, Dios te bendiga, amado hermano, me dio una palabra donde me dijo, no se preocupe, le van a hacer una prueba y sale que ahí tiene el cáncer, pero a la siguiente prueba le van a salir que no hay nada. Y yo agarré esa palabra como una promesa. Entonces mi hermano pastor Jesús Casillas, le conté lo que estaba pasando, me dijo, no hermano, no se crea de nada de eso, dice, va a ver que todo va a estar bien, me dijo.
Y Dios te bendiga, amado hermano, porque siempre cuando llega alguien con buenas noticias en medio de una tempestad, da esperanza, da confianza, da alienta el corazón. Por eso tenemos que ser todos nosotros los que somos hijos de Dios de esa índole, de llegar, de ser mensajeros de buenas nuevas, de salvación. Ese es el Evangelio. Traer buenas noticias, alentar el corazón de aquellos que están atribulados para que puedan hacer que su fe pueda lucir más que el problema que está enfrentando. Y le tengo buenas noticias el día de hoy. Fui para que me hicieran, no fue sino hasta la cuarta vez que el médico dijo, ya saqué todas las células cancerosas, ya no hay absolutamente nada. Y pues gloria a Dios, pero me dijo, vuelva en 3 días, quiero ver cómo va su herida. Y pues llego otra vez hoy. Y ándale, que tenían que escarbar otra vez. Me dijo, tengo que seguir escarbando porque estoy viendo algo que no me gusta. Y le dio una escarbada y lo sacó. Dijo, ya está, ya quedó bien. Ya le vamos a cerrar, ya le vamos a poner un injerto de piel. Porque, hay cuenta que me taladraron la nariz. E hizo un hoyo. Pero dentro de todo ello, había una paz. Y esa paz permanece. Y en esa paz yo le dije a Dios. Le dije, mira, Señor, mi vida está en tus manos. Tú me la diste, tú la puedes tomar cuando tú quieras. Pero hay algo que no me deja en paz. Y es cuando volteo a ver a mi familia y cuando volteo a ver a la iglesia. Ahora yo sé que todo mundo podemos llegar a ser reemplazables en la vida. Pero yo le dije, Señor, si lo que tú determines conmigo está bien conmigo. Pero mira a mi familia y mira a tu pueblo. Y ellos han sido atendidos por mí. Y yo sé que la atención que ellos tienen es porque proviene de ti, pero lo que tú hagas conmigo está bien conmigo. No me puse a pelear con Dios, no me puse a rezongar, no me puse a quejarme, a estar angustiado, a estar causando temor y compasión y estar amedrentado, porque eso no es lo que he aprendido yo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él envió a los discípulos en medio de la tempestad, los mandó, pero para que ellos mismos reprendieran el viento y el mar. Pero en vez de reprender el viento y el mar, empezaron a quejarse y a lamentarse, y entonces Jesús les dijo que eran hombres de poca fe. Hasta los regañaron. Y yo no quiero un regaño de Dios, yo lo que quiero es un elogio del Señor. Pero bendito su nombre, que hasta ahorita surgieron buenas noticias. Y doy gloria a Dios por ello, agradezco a Dios y agradezco a todos los que oraron por mí. Pero ¿sabe una cosa? Aquí habla la Escritura de 7 veces de humillación. Algunos han aprendido esta llave, han tomado esta llave para utilizarla en momentos donde estamos esperando una respuesta de Dios. Y aquí es donde se puede llegar a alcanzar el reposo. Un reposo que no se va a lograr por observar solamente un día semanal. Es un reposo que se va a obtener después de haber tenido batallas de fe, en perseverancia y en confianza, porque cuando Elías puso su rostro entre las rodillas, a mí me habla eso de que se arrodilló. Ahora, dentro de lo que es la oración, yo le quiero dejar una bendición a usted. Él estuvo hablando palabras de fe a la tierra que estaba en sequedad. Muchas veces no tenemos las respuestas porque no sabemos cómo manejar los principios de la fe. Y la fe es esta: creí en mi corazón lo que creí en mi corazón, por lo tal hablé. Que si creyeres que Jesucristo murió y resucitó de los muertos y lo confiesas, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca, serás salvo. ¿Por qué tiene que poner el ejemplo de que murió y resucitó? Porque primero llega la mala noticia, pero viene otra. Pero también sé que venció a la muerte. También sé que resucitó. Entonces, cuando Elías tenía su cabeza metida en sus rodillas, debió haber estado aplicando estos principios de la fe. Porque Jesús nos los viene a revelar en su evangelio. Pero ahí no se deja ver qué es lo que hizo, no se deja ver cómo oró. Mucha gente dice que serían las palabras que utilizó. A lo mejor son palabras como abacadabra, del Señor reprenda al diablo. Dios no se mueve así.
Dios se mueve en un corazón que le ha creído a lo que está escrito y lo empieza a declarar. Yo le aseguro que una de sus palabras fueron: Señor, tú me dijiste que iba a parar de llover por mi palabra y paró, y que volvería a llover por mi palabra, y yo sigo creyendo que esa palabra tendrá cumplimiento. Y luego viene y le pregunta a su siervo, que creo que fue Eliseo, y le dice, no veo nada. Porque cuando uno está orando, lo que quiere ver es una respuesta. Pero le dijo, no veo nada. No veo absolutamente ninguna señal de que algo vaya a cambiar, porque está el solazo tremendo. Pero le dijo, vuelve a subir aún 7 veces, 6 veces más, o sea, que se completaran las 7. ¿Y sabe una cosa? Dios, cuando creó el principio de esta tierra, dice que Él reposó de sus obras en el día 7 porque había completado su trabajo, su labor. Y eso le causó que viniera un Shabbat, es decir, un reposo completo. Tú seguías creyendo en este Dios poderoso, que su palabra es viva, es eficaz y es poderosa, y es como una espada que tiene 2 filos, que penetra y entra por hasta los tuétanos y discierne pensamientos e intenciones de corazón. Entonces él se agarró de esa fe y él empezó a hablar esas palabras mientras Eliseo subía y bajaba y subía y bajaba. 6 veces no escuchó la palabra veo algo, sino simple y sencillamente nada y nada y nada. Oiga, a veces nosotros nos rendimos a las primeras de cambios. Una palabra de desaliento y ya está uno derrotado. Pero ¿sabe una cosa? Elías no se conformó con eso. Él siguió insistiendo y él empezó a decir, yo sé que viene la lluvia. Yo sé que esta tierra se mojará y vendrá abundancia de agua. Él estaba en sus rodillas hablando. Porque no nomás es estar, te ruego, Señor, que me uses, te ruego, Señor, que inclines tu oído. Él estaba hablando porque creyó en su corazón y por lo tal habló. ¿No dijo el Señor Jesucristo a una persona, sea hecho como crees? Y a otro le dijo, sea hecho como quieres. Pues déjeme decirle que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La cosa es descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es bendecir a su pueblo. Entonces Él había dado esta palabra y Él se tomó de esa palabra y la empezó a aplicar. Y entonces le llegó la respuesta. Veo como una mano, una nube como el tamaño de una mano que viene en camino. Ahora yo le quiero decir una cosa. La respuesta de Dios va a traer una bendición de su presencia. Porque es hasta que se obtiene en la perseverancia de seguir orando. Y no me refiero a que solamente oremos 7 veces. El 7 significa algo completo que da reposo. ¿Cuántas veces yo tengo que orar? En el principio que habló del perdón, le dijo, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Y después le dijo, todas las veces. Entonces, esto es de perseverar hasta encontrar una respuesta. Pero a veces nosotros somos tan de poco ánimo que mengua uno. En la intercesión, no, ya le oré 3 veces al Señor y no me ha contestado. Bueno, pues duplícalo. Si no es a la tercera, será a la cuarta. Hay veces que Dios a la tercera da la vencida, pero aquí no fue así. Aquí se prolongó. Y quiero decirte, si has estado teniendo algún problema, sigue insistiendo, no te rindas, pero sigue hablando en fe. Sigue hablando en fe de lo que Dios ha prometido de tu vida. Yo en este tiempo le dije, Señor, todavía no se han cumplido promesas que me has dado. Y si no han tenido su cumplimiento, quiere decir que todavía falta tiempo para que esto continúe. Y sí, Dios me dio una gran bendición de decirme, ya está todo bien. Gloria a su nombre. Lo escuché del mismo médico. Pero hay otra parte que quiero llevarlo, es en Génesis capítulo 33 y verso 1.
esta es una parte que todos necesitamos revisar en nuestra vida. Porque hay reposos que a veces nuestra alma los pierde. Porque cuando uno no tiene paz es porque el Espíritu de Dios algo redarguye. Y aquí en Génesis 33 y verso 1 vemos este relato acerca de Jacob. Y dice así: y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces Jacob dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante de él, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Y él se le adelantó y se inclinó hasta el suelo. ¿Cuántas veces dice el verso 3? 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Ahora, en la escritura podemos ver en el relato de todo este capítulo anterior de cómo Esaú había estado furioso con Jacob porque decía que le había robado la primogenitura cuando ellos la habían pactado. Y en ese pacto que habían hecho, Esaú sintió que había ganado un buen negocio porque se había quedado con el potaje rojo. Y Jacob había perdido su alimento temporal, pero había obtenido una promesa de una bendición de primogenitura que Esaú no valoró porque él no sentía que la ocupaba en ese momento sino saciar su vientre. Y entonces, cuando llega el momento en que su padre está para repartir la bendición, Jacob se queda con esa bendición y Esaú se enfureció y dijo: ahora sí la ocupo. ¿Cómo son las cosas, no? Hay veces que no valoramos lo que Dios nos da en el tiempo presente porque pensamos que no tiene mucha utilidad en el tiempo presente, pero se descuida. Hay gente que descuida la obra de su salvación por estar ocupado en los bienes materiales de la tierra, por el sustento de cada día. Hay quienes dejan a un lado la fe para ir en pos de los bienes materiales porque los necesitan para su casa y no dejan que se cumplan el desarrollo de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, de su confianza puesta en Dios. Y hay mucha gente que de repente iba mucho a la iglesia y después dejó de hacerlo por estar afanado en los bienes de esta tierra. Así estaba Esaú. Y cuando llegó el momento del reclamo, dijo: yo lo voy a matar a Jacob porque me ha robado mi primogenitura. Y no se la había robado, él había negociado, pero estaba furioso porque él decía: lo voy a matar. Y entonces Jacob, por consejo de su madre, le dice: vete porque tu hermano ha hecho un juramento que no va a descansar hasta que te mate. Y se va Jacob y vive allá en la casa de su tío. Y ahí le trabajan su alma de una manera tremenda, pero cuando llega el momento, tarde que temprano llega el momento del reencuentro, y se encuentra con su hermano que venía con 400 hombres porque él decía: me va a matar. Si mi madre me dijo que él en cuanto tuviera oportunidad lo haría. Y entonces él llega y empieza a hacer estrategias y llega y se postra delante de él 7 veces. Y en estas 7 veces que él se postra, evidentemente lo que estaba pidiendo es que Dios pusiera en paz a sus enemigos, que aquí ahora venía en Esaú con 400 hombres, y él veía el peligro que podía arreciar contra él, y él decía: pues quizás con la sangre derramada de esta familia empiece a aplacar su ira y se compadezca de mi vida. Pero mire qué tremendo que estuvo él clamándole a Dios y se postró delante de Dios en humillación. Porque si algo deja una gran bendición es cuando uno se humilla. Cuando uno resiste a la humillación, en vez de que llegue un descanso, llega una tribulación. Pero la persona que se humilla, detrás de la humillación viene el reposo completo. Y entonces cuando él empieza a inclinarse hasta el suelo,
y a humillarse y a decirle, a darle ofrendas y tratar de reconciliar. Dice en el verso 4, entonces Esaú corrió a su encuentro y en vez de atacarlo, dice que lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Mire, le voy a decir una cosa, pero las reconciliaciones entre hermanos dan un gran descanso. Porque un día el Señor le habló a un rey y le dijo, mira, prepara tu casa porque te vas a morir? ¿Acaso le decía, ve, ordena tu casa de poner un cuadro en la pared y que esté barrida y que las recámaras de sus hijos estén alzadas, como nosotros a veces queremos ordenar la casa? Obvio que no se refería a cosas materiales. Cuando le decía, ordena tu casa, tus relaciones, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. ¿Por qué? Porque te vas a ir. Porque a veces la gente solamente pide perdón hasta el momento en que está para morirse o cuando tiene una sentencia de muerte enfrente. Porque hasta que llega una situación difícil a veces vamos y decimos perdóname. Porque a veces hasta que ya están las cosas bien peligrosas es cuando uno se humilla en vez de buscar la reconciliación antes de que nos dice la Escritura, reconcíliate con tu adversario entre tanto que estás en el camino. El camino es el Evangelio. Antes que llegue al juez y el juez lo lleve con el alguacil venga por ti y te meta en prisión y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante, por algo dice. Ahora, Dios tiene un reposo para el que se humilla completamente. Y esa persona que aprende esta llave de descanso, puede llegar a recibir los beneficios del reposo verdadero, que llega más allá. Porque ¿cuántas personas pueden estar viniendo, guardando un día de semana y teniendo algo contra su hermano? Sea en la fe o en la casa. ¿No dice la Escritura que hay que arreglarlo? Entonces, cuando esto se arregla, entra uno en el reposo de Dios, porque se completó una obra que Dios preparó para que nosotros viviéramos en ellas. Entonces Dios nos llama a predicar un evangelio, como decía el apóstol Pablo, de la reconciliación con Dios primeramente, pero acuérdese que Jesús dijo que el mandamiento grande era a Dios, pero el segundo es semejante a ese, y lo dice, tu prójimo como a ti mismo, ámalo. Entonces aquí dice que ellos, por causa de esa humillación y de todo el trabajo, porque estuvo trabajando 2 veces 7 años, se aventó 2 semanas de años trabajando, donde lo estaban constantemente cambiando su salario. Jacob tuvo unas experiencias en la vida donde Dios le dejó lecciones. Y como trabajó 7 años por una mujer y le dieron otra, le dieron a Lea en vez de a Raquel. Y él siguió trabajando otros 7 años porque él quería a Raquel. Esto a mí me habla de procesos en la vida donde a veces Dios nos enseña que hay cosas que se tiene que luchar por ellas. Pero las más bonitas es cuando se lucha por algo que es honroso ante los ojos de Dios. Que dice que cuando él llegó delante de su hermano y se postró 7 veces, dice que el resultado, en vez de una palabra grotesca, fueron abrazos y besos. Qué bonitas son las reconciliaciones. ¿Nunca usted ha tenido necesidad de tener una reconciliación? Los que hemos tenido reconciliación sabemos que es una delicia, porque hasta se pone uno bien contento y hasta anda cantando y anda chiflando. Pero cuando anda en la discordia, anda hasta con los ojos oscuros, anda con la cara de mapache, con sus ojerotas aquí, porque no descansa ni dormido. Pero cuando se reconcilia uno con alguien que estuvo distanciado, hasta anda cantando dormido su nombre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a otra parte.
que es en Lucas capítulo 17 y verso 3. Lo siento por los que tengan sueño ahorita, pero todavía es temprano. Dice Lucas capítulo 17 y verso 3. Dice así el Señor Jesús: tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, ay hermano, 7 veces al día, quiere decir que sí, que está pero si saturado de actitudes. Si 7 veces al día vuelve a ti y 7 veces diciendo me arrepiento, le dice perdónalo. Ahora, a veces cuesta tanto trabajo perdonar una sola vez. Y mire, a esto es a lo que yo le llamo fe. Porque Jacob tuvo que reconciliar con su hermano en la carne. Pero aquí habla de un hermano en la iglesia, en la fe. Porque dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Pero si se arrepiente, perdónalo. Pero si lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo hace 7 veces al día, quiere decir entonces que son actitudes que a veces permanecen entre unos y otros. Hay gente que se aleja de su casa, pero hay gente que se aleja de la iglesia. ¿Por qué? Porque no puede perdonar un desaire. Yo he tenido algunas experiencias por ser pastor en la iglesia donde a veces he tenido que decir puras niñerías. ¿Por qué no puede uno perdonar? No hace mucho alguien mandó un mensaje acusando a un hermano de la iglesia para que lo regañara. Y entonces me sonaba así en mi mente, así como aquel que le decía, acúsalo con tu mamá, acúsalo con tu papá. Si se recuerda a quién, ¿verdad? Porque a veces yo no soy niñera de ninguno de los que se congregan conmigo en la iglesia. Si vienen y me piden consejo, les enseño, les predico la palabra y Dios transmitirá su mensaje. Pero que yo vaya y le diga, oye, tú, ¿por qué no dejas a aquel en paz? Y que ¿por qué no te... Actitud de niñas. ¿Por qué no cumplir con este principio? Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. ¿Por qué tener que andar acusando? ¿Por qué tener que andar alejándose? Y no me saluda, me sacó la lengua. Mira, no me dio la mano. Mira, ni me volteó a ver. Le saludé y ni me contestó. Esas cosas a veces pasan en la iglesia. Y Jesús le dice, mira, si viene y te pide perdón, perdónalo. Pero hay veces vienen las personas y piden perdón y no se les da el perdón. Le dice, sí te perdono, pero apártate de mi vista. Sí te perdono, pero no quiero hablar contigo. Sí te perdono, pero, Pero, ¿dónde queda la actitud imagínese que si fuera Dios con nosotros, que no lo pudiera uno perdonar. Pero dice él que si uno se arrepiente, es que el arrepentimiento es más poderoso que en el mismo pecado cometido. Porque Jesús nos perdonó. Entonces, cuando una persona no perdona, ¿a quién daña? Al que no perdona. Hermano, es que usted tiene que perdonar a aquel porque aquel está enfermo. Mire, tiene que perdonarlo porque es un mandamiento de Dios. Para su propio bien del que no perdona. ¿Sabe que cuando una persona no puede perdonar, hasta pone en riesgo su salud? Cuestión de tiempo. Pero cuando una persona suelta un perdón, se libera a sí mismo y libera al endeudado. Es una bendición múltiple, que no solamente opera para la persona que agravió, sino para el agraviado, para que quede libre. Ahora, esto es algo que en la fe necesitamos trabajar, que se complete en nuestro corazón una actitud perdonadora. A veces es muy difícil, porque uno tiene a veces algo que le estorba, que se llama soberbia, o le llama a uno justicia propia.
y uno quiere hacer su justicia más que ni la de Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, si usted que me escucha por algún motivo tiene por ahí alguna deuda pendiente con alguien, Jesús dijo un día, si vienes a presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja en el altar tu ofrenda y ve y reconcíliate. Y entonces vengan los dos. Y a los dos les recibe el Señor la bendición de su súplica, de su respuesta. Pero ¿qué cuando uno no? Nos ha tocado experiencias donde hemos ministrado personas que han estado enfermas que no quieren perdonar. Y tienen motivos por qué no hacerlo. Pero yo le aseguro que toda persona que se enoja con otra, pues su motivo tiene. Pero eso se queda la persona estancada en algo que Dios quiere hacer, pero que no se puede alcanzar a hacer por falta de una actitud sometida a Dios. No es tanto el que agravió, sino a Dios por causa del Señor. Perdono. Pero hermano, si ni siquiera siento en mi corazón perdonar, ¿cómo quiere usted que yo lo perdone? Es que este asunto no es de qué sientes, este asunto es de que tienes que obedecer a Dios. Porque si no podemos obedecer al Señor, ¿en dónde está nuestra fe? Si nos vamos a acercar a Dios para hacer nuestra voluntad, pues ¿para qué nos acercamos a Dios y vamos a hacer nuestra voluntad? Pues no, tenemos que humillarnos y decirle, Señor, tú me has perdonado y tú dijiste en tu palabra, perdona para que seas perdonado. Ahora, si hemos recibido por adelantado el perdón de Dios, pues tenemos que ejercitarnos en el perdón, si no, ¿cómo vamos a ver las respuestas? Ahora, hay uno más, y con esto cierro el tema. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32. Cuando Eliseo entró en la casa, dice la Escritura, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32, cuando Eliseo entró en la casa, he aquí que el niño estaba muerto y tendido sobre su cama, y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca de Eliseo sobre la boca del niño y los ojos de Eliseo sobre los ojos del niño y las manos de Eliseo sobre las manos del niño, y se tendió sobre él, y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado a otro, y subió y se tendió sobre él, sobre el niño. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino, Eliseo le dijo, toma a tu hijo. Entonces ella entró y cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. Bueno, aquí vemos una resurrección. Una resurrección que fue el resultado de una liberación de un espíritu de muerte que se resistía a soltar a este niño que lo tenía cautivo. Y este espíritu de muerte tuvo que soltarlo porque Eliseo tomó unas actitudes que dice que le trajeron al niño y se lo pusieron en su casa y se lo tendieron sobre su cama. Las personas que son de Dios, cuando oyen de un problema de alguien, se lo llevan a su casa. Y en la noche están buscando la manera de cómo poder ministrar la solución al problema que la persona tiene. Aquí estaba, se lo pusieron en su cama, y dice que entonces, cuando esto sucedió, Eliseo, se acostó sobre el niño. Y dice que puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, se tendió sobre el niño y le causó un calor. Es que hay situaciones que solamente poniéndose uno en el lugar de la persona que está afectada, van a provocar un calor, un amor que va a producir vida.
este espíritu de muerte se había apoderado de este niño. Porque aún los niños tienen sus batallas espirituales, emocionales. Muchas veces los niños son maltratados, muchas veces los niños son rechazados, muchas veces a los niños les hace falta una caricia, muchas veces a los niños les hace daño una mala mirada, muchas veces a los niños se les pegan las manos, se les maltrata. Muchas veces los niños son, hace poquito me dijeron, mira nomás el video que acaban de subir en las redes sociales de una mujer que estaba, de una persona que estaba maltratando a una pequeñita, una niñita, y cómo la crueldad es algo que a veces daña mucho. Ahora hay personas que están vivas físicamente, pero por dentro no lo están. No tienen el gozo, no tienen la dicha, no tienen la paz, no tienen la felicidad, sino que viven como si estuvieran de luto, como si estuvieran muertos. ¿No dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Andábamos como vivos, pero realmente muertos en pecados. Sin embargo, dice que nos dio vida en Cristo al haber recibido su salvación. Le dio vida a nuestro espíritu. Entonces dice que este era un trabajo que lo tenían tan poseído a este niño que lo tuvieron que llevar a alguien que le pudiera ayudar. Y se lo llevaron al profeta Eliseo. Y entonces él, cuando llega y se posa sobre el niño en la manera como lo hizo, se puso a considerar su persona. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le han hecho? ¿Qué es lo que siente? Y a transmitirle calor. ¿Sabe que los que ministramos, los cristianos, tenemos que ser así? Ponernos en el lugar del que está sufriendo, en el lugar del que está siendo afectado, de la persona. Porque aunque haya la persona estado al borde de la muerte o en la misma muerte, tenemos un Dios que es el Dios de la resurrección de los muertos. Y entonces cuando él empezó a ministrarlo de esta manera, y a recibirlo en su habitación y en su cama y al estarlo en su propia persona, dice que causó que el niño estornudara 7 veces. Quiere decir que se estuvo liberando de tristeza, de soledad, de rechazo, de abandono, yo no sé, 7 cosas, porque estornudó 7 veces. Ahora, cuando una persona se le ministra liberación, a veces las personas se liberan tosiendo, a veces se liberan bostezando, a veces se liberan gritando. Hay diferentes manifestaciones que una persona tiene cuando se está liberando. Pero aquí era una muerte. Quizás le estuvo ministrando, que es en un estornudo, quizás se llamó depresión. Quizás en otro estornudo fue espíritu de rechazo. Quizás en otro fue espíritu de abuso, espíritu de maltrato. La cosa que por estarle ministrando se liberó. Pero dice que apenas cuando le puso su cuerpo así, entró en calor, pero entonces él se paró y empezó a caminar por la casa. ¿Qué estaba haciendo caminando por la casa? Ni modo que esperando, desesperado, como la gente anda como león desesperado, porque nada pasa. ¿No sería que anduvo reprendiendo al espíritu de muerte? Al espíritu de tristeza, diciéndole, salte de esta casa, salte de mi habitación. Tú que eres espíritu de rechazo, vete en el nombre de Jesús, no puedes estar aquí. O cuando una persona se libera de todas estas cosas, alcanza una liberación completa que le da descanso. Yo nunca he visto un gozo tan grande en una persona como después de haber pasado por una liberación. Ahora mucha gente dice, no, la liberación de los hijos de Dios, no, para nosotros no es la liberación, es para los que están en el mundo. Ajá, si traía un espíritu de rechazo, de tristeza, de soledad, ¿a poco no le pasa a los cristianos también? Hay cristianos que a veces son afectados porque hay veces que no hemos aprendido a vivir el evangelio de la forma correcta. Y en vez de amar, maltratamos. Porque pensamos que eso es disciplina, erróneamente.
Después al rato tiene uno que andar lidiando con cosas, de actitudes, por causa de que la persona, en vez de educarla, le arruinamos la niñez. Y después al rato los problemas se ponen más difíciles. Pero que cuando se empieza a ministrar debidamente y se empieza a considerar a la persona en su sufrimiento, en su padecimiento, y a transmitirle vida, esperanza, motivación, un cambio de vida, un buen trato, en vez de distanciamiento, acercamiento, porque dice que se tendió sobre él. Entonces llegar a tener esta clase de ministración y limpiar la casa, porque en el libro de Job se da testimonio de que dice que él sintió que un espíritu pasó sobre él, le puso los pelos de punta. A veces en la casa llegamos, están los pelos de punta. Y a veces decimos, es que me levanté con el pie izquierdo. No, a veces se mete un espíritu y hay que sacarlo. Yo aquí cuando estoy en mi casa y me despierta el Señor en la madrugada y me entra una urgencia por empezar a limpiar mi casa, no creo que voy a agarrar el aspirador y empiezo a aspirar esas horas, no. Empiezo a caminar por la casa y a darle vueltas, echando fuera lo que esté causando problemas en mi persona. En el caso de lo que acabo de atravesar, fuera temor, fuera falta de fe, fuera incredulidad, fuera de mi vida, fuera de mi casa. Esta casa, y luego voy y le abro la puerta, le digo, Señor Jesús, pásale, porque tú dijiste en tu palabra que el que le tocas y le abren y le dejan entrar, tú cenarás con él. Entonces vine y le preparé un lugar en la mesa y le puse un vaso con agua y le dije, Señor, siéntate aquí. Y yo mientras voy a seguir limpiando la casa y a darme mis paseaditas, déjeme decirle que hay victoria en el nombre de Jesús. Porque cuando Jesús entra, la muerte se sale, los espíritus malignos se salen. Pero se les tiene que hablar, se les tiene que decir, fuera de aquí. No vas a seguir estorbando ni mi mirada, ni mi actitud, ni mi obra, mi trabajo. Echo fuera la miseria, echo fuera la escasez y llamo a la abundancia. Jesús es la abundancia. Hasta que uno se libere. Dice que 7 veces estornudó el niño. Ahora nosotros necesitamos alcanzar esa plenitud que va a dar reposo verdadero. Eso es un Shabbat. Yo le quiero dejar hasta aquí este mensaje diciéndole que el Shabbat es algo más que un día de reposo. Es una vida descansada en Dios cuando uno aprende estos principios que están en la Biblia, que por algo quedaron ahí. Usted quiere tener descanso en su alma, dice el Señor, necesitas aprender a perdonar. El que perdona saca los beneficios del reposo para el pueblo de Dios. Por eso dice Hebreo, hay un reposo para el pueblo de Dios. Pero no es solamente un día semanal. Es una vida en Cristo, donde se pone por obra su evangelio. Hasta aquí quiero dejar este mensaje y quiero decirle, si en medio de todos los que estamos recibiendo esta palabra, hubiera alguien que no ha recibido a Jesucristo, yo le invito a que levante su voz delante de Dios con un corazón sincero y lo invite a que sea el Señor de su vida. Usted dígale, Señor Jesucristo, creo en ti, me arrepiento de mis pecados, necesito tu reposo, mi vida no está descansando como debe de descansar. Yo quiero entrar en tu reposo. Y Jesús dijo, el que esté trabajado y cargado, si viene a mí, yo le daré descanso. Así que usted le puede decir, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz, derramaste tu sangre para el que la recibe al creer en ti, pueda ser salvo. Yo creo en ti, acéptame como tu Hijo, me entrego en esta noche a ti, límpiame mis pecados, perdóname, pero méteme en tu reposo y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios te bendiga, Dios te prospere, y si eres alguien que anduviste muy afanado en todas las cosas de esta vida y te has apartado y no has dado lugar para entrar en el reposo de Dios, vuélvete, porque Dios tiene reposo para tu alma. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Reciban un abrazo de mi parte, los amamos, los bendecimos y no se olvide
continúa el hermano Enrique para recibir las visiones que puedan haber surgido durante este tiempo de estar meditando en su palabra. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, y te tengo buenas noticias para el domingo. Dios te bendiga y les queremos decir que los amamos con un amor que dice la Escritura que nunca deja de ser. A su nombre. Gloria, gloria, gloria. Una fuerte palabra al Señor. Dios te bendiga. Amén, amén y amén.